Llegué al punto de luz. Es un poco preocupante el tema de los apagones en Guayaquil, pero la verdad es que yo he decidido continuar con la programación a pesar de los impases que pueda haber, como que justo se te va la luz previo a comenzar o como en alguna otra ocasión no podíamos concretar porque otra persona no tenía luz. Pero a pesar de eso, me encanta que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para continuar conectándonos y para poder resistir. Creo que la resistencia tiene que ver justamente con hacer todo lo posible, enfrentar, digamos, no voy a decir que es positivo el apagón, pero enfrentar las cosas con cierto positivismo, es decir, con la mejor cara que puedes. Ahora, estoy aquí en un lugar hermoso que es un coworking que hay en uno de mis lugares favoritos. Y bueno, veo que además en este coworking hay una pequeña biblioteca, entonces no quería dejar de nombrarlo. Y veo, por ejemplo, libros de cocina, ¿cierto? Estaba Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, había selección de literatura infantil, pero claro, no hay un Mónica Ojeda, entonces me encanta en este momento que ya podemos ver en esta biblioteca a 2 textos de Mónica Ojeda, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que es del que vamos a estar hablando hoy, y Las Voladoras, que es un libro anterior, un libro de cuentos que realmente me voló la cabeza jugando con esas palabras. Y bueno, me voy a sentar para ya acomodarme y conversar con ustedes. Es un lugar público, así que bueno, si viene alguien, espero que sepan comprender. Y por suerte el domingo a esa hora no hay mucha gente aquí, entonces estoy súper tranquila. Por otro lado, otras personas me decían que estaban felices de poderse conectar, pero que no sabían si iban a poder porque tenían luz o no. Yo me quedo súper feliz porque sé el interés que tienen y porque seguramente se conectarán más tarde a esta entrevista, y quería que supieran todos los avatares que había habido. La novela Chamanes Eléctricos de Mónica Ojeda es una obra impresionante, ¿no? Realmente yo reverencio la literatura de Mónica Ojeda y el poder del lenguaje que tiene. En estos días en redes, hola Santi, ¿cómo estás? Eres madrugador, uno de los pocos, la mayoría de mis amigos siguen durmiendo. La mayoría de las novelas de, digamos, que mis amigas o amigos, retomando lo que conversaba con Santi, que mis amigos son dormilones, también mis amigos me dicen que prefieren historias, por ejemplo, en donde, qué sé yo, el impacto de la historia sea lo que te atrape, ¿sí? Y eso está bien, pero un poco la invitación hoy es a revisar la literatura desde otros aspectos. Aquí hay una historia que te atrapa, obviamente la historia es importante y es parte de una obra, pero no es lo único. Entonces hoy quiero hacer un énfasis en qué aspectos de la literatura de Mónica Ojeda hasta cierto punto son interesantes que tú, cuando compres la obra, cuando la veas, la observes. Si no conoces nada de Mónica Ojeda, me encanta leer esa parte que está aquí porque resume mucho de lo que ella es. Entonces voy a resumirte un poco de qué se trata, pero quería que admiraras la portada, La fuerza de los volcanes. Es una propuesta súper extraordinaria, ya sé la redundancia que dije, pero es que en serio me impresiona, de trasladar el mundo andino a un universo futurista, en el año como 5550, si lo recuerdo bien. Entonces estamos en un mundo futuro que tiene rasgos de nuestro mundo actual, es decir, hay una narcoviolencia brutal y hay unos jóvenes que procuran huir de esa narcoviolencia. También vivimos un tiempo de mucha violencia intrafamiliar, entonces es una obra que también aborda la problemática de la violencia intrafamiliar, aunque no, digamos, no siento que explora la dinámica intrafamiliar, sino que los estudiantes, los personajes parten de huir de esa problemática justamente a partir de un viaje. Me encantan estas novelas que comienzan con un viaje transformacional. Estas novelas que inician con una ruptura de la cotidianeidad. 2 mujeres quieren huir de lo que consideran la violencia de su entorno, tanto exterior como intrafamiliar, y toman la decisión de irse por 7 días y 8 noches, 8 noches y 7 días, una cosa así, es decir, este tiempo a
el festival de música del Inti Raymi, que es en las faldas de un volcán, y donde van a escuchar al grupo Chamanes Eléctricos y donde vamos a estar inundados de referentes de música andina. Aquí viene un tema que me gusta enfatizar cuando comento una novela, y es que justamente en esta novela no solamente nos enuncian que van al volcán y que van a escuchar música, no solamente lo dicen, sino que tú como lector vas a ir al volcán y vas a escuchar música, porque la descripción de este universo te va a transportar. Y esa es la maestría del lenguaje que maneja Mónica Ojeda a través de un montón de métodos que ella tiene, que son justamente los que comentaremos hoy en esta entrevista que tengo el privilegio de tener con ella. Tenemos este horario porque ella está en España, me pidió unos minutos, pero ella mismo se conectará. Y entonces es interesante que hoy vamos a escuchar la voz de la escritora y vamos a entender un poquito más cómo es esta forma de escritura que ella tiene para lograr este lenguaje tan poético mezclado en la narrativa. Porque insisto, esto es una novela, y en su obra anterior, que hace un ratito les mostré, Las Voladoras, que si no la han leído, por favor, corran a comprarla. No pueden vivir sin leer este libro de cuentos. Las Voladoras es uno de mis libros de cuentos favoritos del mundo mundial. También nos acerca la historia de la bruja, de los monstruos, pero femeninos, desde otra perspectiva completamente diferente a lo que habíamos saboreado. Me parece que es una forma muy interesante la que ella tiene de recoger figuras de monstruos, y luego en los chamanes, acá la idea de los chamanes, la idea del mundo chamánico, de la ayahuasca, de fiestas como el Inti Raymi, recoger todos estos elementos en nuestros mundos andinos o digamos de nuestras tradiciones y transformarlas a un universo completamente nuevo, en donde no las reproduce como un etnicismo, sino que les da una nueva vida. Entonces realmente por allí va un poco mi invitación a que lean a Mónica Ojeda, y cuando la repasen no solamente aprecien la historia, que sí te va a enganchar, sino que también revises y te rindas a su escritura. Yo siempre recomiendo, sobre todo en Chamanes Eléctricos, hay pasajes que yo te recomiendo leer en voz alta, y tienen el ritmo y la fuerza de la poesía que también es coherente con ese trance del que hablan los personajes, ¿cierto? Entonces, regresando al punto central de nuestra conversación de hoy, la fuerza de la literatura de Mónica Ojeda está sobre todo en esta creación de mundos literarios a partir del manejo poético de su lenguaje. Su lenguaje ha sido compuesto, recompuesto, descompuesto y vuelto a armar de una manera tal que tú puedes vivir, sentir, palpar, degustar esta historia. Tú te volteas y esta historia está detrás tuyo, en tu nuca. Entonces, de esa forma es la que yo propongo la lectura de Mónica Ojeda. Hola a todos los que se están uniendo, qué chévere verlos por acá. Me cuentan de dónde son, algunos son amigos míos, ya sé que están en Guayaquil, todavía en pijama probablemente. Cuéntenme en qué se hallan. Santi, cuéntame si ya fuiste a caminar, si ya empezaste a hacer ejercicio o si todavía estás en modo supliquemos que no se nos vaya tantas horas la luz. ¿En qué modo estás? Isabel Hidalgo, qué lindo verte. Aritme, Lajime, Avaldi, Goli Santana, qué lindo verlos. Fernando, cuéntenme. Y Moniquita, ya te veo por aquí. Mónica, bienvenidísima. Gracias por aceptar esta entrevista a pesar de todo tu trabajo. Sé que has estado en un mes tan a full. Me encantó verte en la fila, en la feria de literatura aquí en Guayaquil, donde pude comprar tu libro, pero estabas tan ocupada que no te pedí autógrafo, así que ya cuando vengas me tendrás que hacer una dedicatoria. Está esperando por ti la dedicatoria y te voy a invitar en breve. Solamente quería leer un poquito esta parte del libro y ya para invitarte. Dice: la nueva novela de la autora, finalista al National Book Award por Mandíbula. Por favor, si no han leído Mandíbula, debo decir, Mónica, que Mandíbula es todavía mi obra favorita,
a pesar de que es difícil escoger contigo. Dice Fernanda Melchor, un fulgurante sol negro en la carta astral del terror contemporáneo. Justo en mi club de lectura ahora estamos leyendo a Fernanda Melchor, estamos leyendo a Paradise, la conocí a través de La Casa Morada con Paulina Briones, quien a su vez también la trajo al club de libro. Entonces realmente qué honor y qué justicia que Fernanda Melchor diga eso de tu literatura, un fulgurante sol negro en el terror contemporáneo, así es. Un impacto literario, estético y emocional, dice Mariana Enríquez. Ya nos hablarás del impacto de la literatura de Mariana Enríquez en la tuya, Mónica. Realmente esta apropiación del terror, desde voces como la tuya, como las de Mariana, en entornos de la mujer, es algo que está dando mucho que hablar y que me va a encantar explorar en esta entrevista. Aquí también nos cuentan que Mónica Ojeda ha sido seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español, y no puedo dejar de leer esta hermosa e inquietante reseña de Samantha Schweblin. Es: con miedo y fascinación, así leo a Mónica Ojeda, como si leyera un conjuro, como si mordiera carne, temiendo encontrar dentro algo filoso, tan poética, tan perturbadora y tan brutal. Realmente no lo hubiéramos podido decir mejor. Bienvenida, Mónica. Te voy a dar pie a que vengas. He aprendido a no hablar inmediatamente porque algo pasa con la transmisión, pero ya te tengo aquí. ¡Qué felicidad, querida Mónica! Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Estoy con la voz un poco ronca porque estoy enferma. Justo que estabas hablando de los viajes y los desplazamientos, parece ser que ya se me rompió el cuerpo y me ha dado una bajona como de, yo qué sé, una bajona inmunológica. Y, y entonces estoy así un poquito mala de la garganta, o si me escuchas estornudar o toser, es solamente eso, pero no me voy a morir. No se te nota, se te ve radiante. Aquí viene mi instinto maternal. Dime por favor que ya tomaste agüita de limón, mielcita con jengibre. Sí, cosas naturales y no naturales. Ya estoy drogada de todas las maneras posibles para poder pasarlo mejor, porque realmente me dolía muchísimo la cabeza en la mañana y tal. Y la semana pasada estuve en hospitales, o sea que no, ha sido una locura, porque claro, tenía que revisarme un montón de cosas. Finalmente solo era un resfriado y ya está, pero bueno, estoy aquí, estoy contenta de estar contigo y muchas De gracias. verdad soy feliz de tenerte. Ha sido una de las entrevistas que más me ha emocionado porque realmente tengo tanto que hablar de tu literatura y es como que se me atropellan las palabras de tanta emoción, y siento que más que yo decir todo lo que quiero decir, quiero que lo oigan de ti. Me encanta además poder brindar la oportunidad a gente que te quiere y te admira y que sobre todo reverencia tu literatura, que puedan hacerte preguntas, también a lectores que quizás han escuchado pero todavía no han empezado a leer, que puedan entender desde dónde abordar la obra. Así que de verdad, mil gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que están entrando. Por acá leí que alguien se está entrando desde Monterrey. Yo Zulaika dice: hermosa Mónica, saludos desde Monterrey, nos encantó tenerte en la FIL. Ay, Vi algunas de tus fotos allá. sí, fue un encuentro súper bonito. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba? Joshua, Explica. ajá, sí, yo soy Laika, ajá. Qué lindo tenerte, Joshua, gracias. Last Night te dice: te quiero mucho, Mónica Ojeda. Inserte meme del perro abrazando a su pana. Qué hermoso ver tanto cariño. Así que nada, bueno, yo tengo acá anotada ordenadamente mis preguntas, pero seguramente, como normalmente me pasa, voy a cambiar el orden y voy a alterarlo todo porque realmente estoy fascinada con tu literatura, y algo de lo que realmente sí quisiera hablar inicialmente es del tema lenguaje, ¿verdad? Aquí Sherian dice: cuando vienes a Cuenca, en Ecuador, estudio literatura, eres mi Ay, inspiración. qué Qué hermoso, Sherian, que digas eso. Esa es la razón por la cual más me gusta hablar de la literatura.
Bien, entonces, voy a comenzar por el lenguaje y por preguntarte de qué manera trabajas el proceso de estructurar una historia alrededor del lenguaje, porque siento que el lenguaje, tal como lo trabajas, sobre todo con su fuerza poética, es parte del universo literario que estás plasmando. Cuéntanos un poco cómo trabajas el lenguaje. Ay, muchas gracias por la pregunta, me parece una pregunta bellísima y en realidad se hace poco porque se da por sentado, ¿no? Que si escribes obviamente te interesa la lengua, te interesa las palabras. Parece ser que es una evidencia, pero en realidad yo siento que es verdad que cada escritora, cada escritor tiene una relación con la palabra muy particular. Por una parte es algo biográfico, pero también es algo de la relación material con la palabra, ¿no? Con el sonido, con el ritmo, con la cadencia. Se estaba recordando, siempre recuerdo es una entrevista que le hicieron a Don DeLillo una vez, que a mí se me quedó grabada esta respuesta de Don DeLillo, un momento en donde le estaban preguntando por la escritura y él decía que él era capaz a veces en sus procesos de escritura de cambiar un párrafo entero, el sentido de un párrafo, si es que el sonido no le estaba funcionando, ¿no? Ese es un aspecto, por ejemplo, de la lengua sonora, que está vinculado con la parte oral de la literatura, que yo creo que la escritura de cierta manera evoca o trata de evocar todo el tiempo. Me parece que la escritura le tiene una envidia a la oralidad, en el fondo creo que hay una envidia de la oralidad, y por eso una añoranza de esa parte de la literatura oral que uno trata de plasmar con sonidos que suenan en realidad en tu cabeza cuando estás leyendo, ¿no? Y me gustó mucho esa respuesta de Don DeLillo, ¿no? De decir, es que aquí en la escritura algo acontece con la palabra, acontece una importancia que no es nada más ese camino directo que tiene la lengua de comunicar, ¿no? Yo te quiero decir A, entonces me da igual la manera en la que te digo A y llego a A. No, no, eso no es la escritura literaria, ¿no? Pasa algo anómalo, algo extraño que ni siquiera los lingüistas han terminado de resolver con la lengua literaria, qué es lo que pasa con el lenguaje literario. No se, pasa otro tipo de circunloquio, ¿no? Un poema de Mario Montalbetti, hace poco me vi además como un podcast en donde lo entrevistaban, bueno, lo escuché. Y hay un poema de Mario Montalbetti que va sobre esto, va sobre la lengua, sobre lo que hace el poema, y lo hace a través de explicar el tránsito de una vaca por un camino, ¿no? Y dice, bueno, cuando uno quiere hablar, ¿no? La vaca pasa por el camino directo hacia ir al granero, ¿no? Y un poco la conclusión de él es, el poema no hace eso, ¿no? El poema hace otro tipo de caminos. Ese desplazamiento de la importancia del significado en pos de que la palabra no sea solamente significado, sino despertar de sentidos, ¿no? Es lo que pasa con la lengua literaria, ¿no? Y es lo que a mí me obsesiona. Es por eso que escribo y no me dedico a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Es porque me fascina, me obsesiona, no lo termino de entender tampoco. Por eso es una investigación constante. Entonces, si yo tuviera que, esto con un poco de background, muy resumido, pero quizás te diría que mi relación con la palabra es muy sensual, es muy sensorial, es muy auditiva, es muy rítmica, es muy cadenciosa y es eminentemente poética. Mi manera de escribir cualquier tipo de género, incluso cuando he escrito ensayos, cuando he escrito un texto suelto por ahí, cuando he escrito cuentos, cuando he escrito narrativa en general, siempre el acontecer de la palabra en el texto en algún momento sale de lo prosaico y se va a otro territorio en donde ocurre algo anómalo con la lengua y con la palabra. Esa anomalía, eso que alguien, digamos, algunas personas lo considerarían una interferencia en la comunicación, pues yo creo que la interferencia en la comunicación es donde habita la literatura, ¿no? Es cuando de repente nos damos cuenta que las palabras son mucho más complejas y que no hay tal cosa como una palabra que te lleve al significado de manera directa y plena y sin ningún tipo de turbación, ¿no? Entonces quizás es por eso que cuando escribo incluso prosa, como te digo, de repente me sale este pulso, esta relación con la palabra. Así es, y retomando esa idea de todo lo sensorial que puedes traer a partir de la palabra, te voy a hacer una siguiente pregunta, pero quería comentar que por ahí en uno de los comentarios dicen excelente escritora de Ecuador, y que te podrían escuchar hablar por horas, y me quiero sumar a eso porque la verdad
escucharte hablar con el poder que tiene cada una de las referencias y de las lecturas que nos compartes en tu, digamos, en tus opiniones, en tus criterios. Realmente eso es muy constructivo para nosotros, pero además hay esa cadencia y esa fuerza que también encontramos en tu literatura. Y retomando ese tema sensorial en la palabra, ese tema de las emociones, que es más que emociones, todos esos sentidos que se despiertan desde el manejo de la palabra, desde el manejo poético además, o desde la interferencia poética en tu literatura. Eh, Tú citas a Nietzsche y dices que el miedo, que la poesía, que la escritura también es el órgano del miedo, no, que la música es el órgano del miedo, perdón, la música es el órgano del miedo, y yo hacía la asociación que también tienes a un personaje, el poeta, que de alguna forma a través de la palabra exorciza los miedos o te lleva hacia ellos o trabaja alrededor de, crea mundos, esta ballena sobrevolando, bueno, el volcán, ¿no? Como creas mundos a través de la palabra y estos mundos también son, por un lado de violencia, por otro lado siento que no son tanto de violencia, sino que la exorcizan. Cuéntanos un poco qué es lo que tú eh, sientes que trata tu obra, porque ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú sientes que a través de la palabra estás enunciando la violencia o la estás trascendiendo? ¿La estás evocando o la estás sublimando? ¿Qué estás haciendo, Mónica? Uf, esa es una pregunta difícil. A ver, voy a ser sincera y a ver si por ahí podemos empezar a navegar por la pregunta que realmente me parece que es una pregunta que tiene múltiples respuestas y que seguramente en el tiempo, si sigo escribiendo, voy a desdecirme probablemente de lo que diga hoy, porque creo que es algo para pensarlo y ya mismo desde que empecé a escribir ya he cambiado de opinión al momento, ¿no? Ahora mismo. Mira, yo siento que a mí siempre me ha interesado el tema de la violencia a la hora de escribir y no te puedo explicar por qué. Es decir, ha sido desde siempre. Empecé a escribir a los 10, 11 años y mi primer cuento ya iba sobre la locura y la violencia intrafamiliar. Afortunadamente ese cuento no existe ya, pero era mi primer relato. Entonces, no te lo sabría decir. Quizás es porque soy un cuerpo bastante sensible, me atemorizado, tengo miedo a muchas cosas. Y a veces me da un poco de envidia a la gente que la veo como mucho más valiente para hacer muchísimas cosas. Yo quizás encuentro ese valor en la escritura y en mi vida diaria me cuesta mucho más. Tengo muchos miedos y mi relación, o sea, como por ejemplo recordar la infancia para mí nunca es ese paraíso de oropéndolas, ¿no? Para mí la infancia la recuerdo, me llevaron a psicólogos, muchos psicólogos cuando era niña y recuerdo que era como una reacción de mis padres o de la gente adulta ante mí de esta niña como que no sabe adaptarse al mundo, como y yo recuerdo de niña que la violencia, que a mí me podía dejar rota la violencia con la que alguien le responde a alguien, por ejemplo. O sea, era ya exagerado, era una hipersensibilidad, que obviamente no era buena para la vida, ¿no? O sea, después ya me inserté en el mundo, pero recuerdo la infancia como un total de estar descolocada por la violencia de las palabras, por la violencia física, todas las cosas que están en el mundo, ¿no? Y a los que los niños de repente nos insertamos, ¿no? Entonces, te diría, quizás hay una inclinación corporal cuando uno escribe, que no se puede explicar tan fácilmente, que tiene que ver cómo tocas todo el mundo, la manera en la que te relacionas con los demás, la manera en la que las cosas te golpean o no te golpean, y eso va forjando intereses, va forjando como una relación muy particular con la vida y con tu propia biografía. Y cuando uno se siente a escribir, no hace más que digerir una manera muy, muy centrada, ¿no? De entender tu propia biografía. Incluso cuando haces ficción, ¿no? La ficción es un desplazamiento, es una mascarada si quieres, pero en el fondo y detrás de las máscaras hay pura biografía, ¿no? Entonces, a mí siento que va por ahí ese interés que atraviesa todas mis obras. La violencia regresa una y otra vez y la violencia es variada, pero normalmente tiene que ver, y me doy cuenta ya con libros publicados, que tiene que ver en la mayoría de mis libros
con la violencia de los deseos y de las pasiones interpersonales y de las relaciones interpersonales, ¿no? Muchas veces la violencia en mis libros acontece en ámbitos familiares, muchas veces acontece en ámbitos familiares no biológicos, ¿no? Es decir, de amigas, amigos o amantes, o, ¿no? Entonces, como que eso me ha llevado quizás por una deriva de la imaginería del oscuro, de lo terror, del terror, porque al final de cuentas la imaginería de terror lo que trabaja es precisamente con esos miedos más hondos, psicológicos, profundos de nosotros, que siempre están relacionados, yo creo, los más comunes, que tienen que ver con el terror máximo, por lo menos para mí, es de repente descubrir que quien tengo al lado puede ser alguien que me agreda, ¿no? Eso es terrible. O el segundo en donde de repente se devela la cara de tu madre como una cara deforme, ¿no? Eh, ese tipo de detalles que a veces pasan en nuestras historias, ¿no? De repente darnos cuenta de que nuestro abuelo no era quien creíamos que era, etcétera, etcétera. Esas cosas me dan miedo, ¿no? Lo que hay detrás de las máscaras me da miedo, ¿no? Eh, entonces, al final eso tiene que ver con la violencia como Simone Weil la entendía también, no solamente la violencia, quiero decir, del golpe, sino como abundancia de fuerza, ¿no? Simone Weil tiene un ensayo hermosísimo sobre la Ilíada, se llama La Ilíada o el poema de la fuerza, y justamente habla sobre esa etimología de la violencia como abundancia de fuerza. Todo lo que sea abundante en fuerza es violento. Entonces, yo siento que en esta última novela, en Chamanes Eléctricos, en la Fiesta del Sol, está lo que siempre he tratado, que es las violencias interpersonales entre amigas, entre familiares, un padre que abandona a su hija, etcétera, etcétera. Pero también de repente se ha abierto, y esto ha pasado también con las voladoras un poco, se ha abierto a una violencia social también, ¿no? Como veo que de repente empiezo a explorar poco a poco otras cosas, ¿no? Y entonces en Chamanes Eléctricos está la violencia de un narcoestado, que es lo que pasa con Ecuador ahora mismo, y esa desprotección del cuerpo, ese tener que lidiar con la muerte constantemente, y entonces ahí se sitúa la novela, digamos, pero en realidad hace un desplazamiento hacia chicos jóvenes que quieren de repente salir durante 2 segundos, hacer un break de 7 días de la violencia, hacer ese break e irse a un festival y olvidarse, ¿no? Olvidar durante un brevísimo tiempo que lo que les rodea es la muerte, ¿no? Y entonces la novela trabaja un poco en torno a esa pregunta, ¿no? Como el arte y la violencia, que es algo que a mí me interesa y me convoca, quizás porque yo encuentro refugio en el arte a la violencia de la vida. Y el arte para mí es un lugar de tejer comunidad, de sentir ternura, abrazo en la comunidad, ¿no? Para mí los libros siempre han sido eso, pero los libros, la música, todo, ¿no? Y creo que de ahí viene este personaje de Chamanes Eléctricos, que es el poeta, ¿no? Este personaje que es muy complejo porque es un personaje que a veces es un charlatán, pero de la nada a veces se suelta algo que podrías decir, bueno, es que esto que dice igual tiene valor, pero de repente otra vez vuelve a la charlatanería y es un alcohólico, como lo describe Nicole. Entonces no es un personaje admirable, no es el poeta en plan... pero sí representa esta parte de la literatura que a mí me interesa mucho, que es cómo, bueno, la literatura y del arte, ¿no? Cómo el arte está allí precisamente porque de alguna manera nos ayuda a coser lo descosido, ¿no? Y nuestros cuerpos están descosidos, las sociedades están descosidas, constantemente se descosen, pero la cultura está todo el rato tratando de tejer. Y eso a mí me parece una cosa bellísima y es algo que nunca se acaba. Es como Penélope cosiendo una y otra vez sabiendo que alguien que en la noche va a tener que descoser. Y da igual, mientras siempre al día siguiente estemos tejiendo, ¿no? Y eso me parece que es algo que trabajan los poetas que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, Raúl Zurita tiene este ensayo hermoso que se llama Los poemas muertos. Y en ese ensayo él habla sobre cómo justamente los poemas son una ratificación de lo humano, de la humanidad, pero de verdad de las partes más fraternas de lo humano, ¿no? El escribir, la poesía, la literatura, ¿no? Al poeta de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol hay un momentito donde le pongo a decir algo que en realidad es de Thomas Merton, un poeta que me gusta mucho y que además fue padre de Ernesto Cardenal, padre literario y espiritual de Ernesto Cardenal, que Ernesto Cardenal para mí es
¿no? También padre honorífico para mí literario. Y, Thomas Merton dice que la poesía inventa el oído del paraíso. Eso me parece una cosa hermosa, porque no dice que inventa el paraíso, ojo, dice que inventa el oído del paraíso. Es decir, que la poesía te ayuda a escuchar mejor y a escuchar además lo utópico, lo ideal, digamos, ¿no? Como a escuchar lo que nos gustaría ser, ¿no? Lo que nos gustaría estar escuchando siempre. Eso se me quedó a mí grabado, ¿no? Y obviamente eso conecta con la cita inicial de Chamanes Eléctricos, que en cambio es de Nietzsche, que es el oído, es el órgano del miedo. Y yo creo que la novela pivota por estas dos citas, en estas dos citas, ¿no? Por un lado, sí, el oído es un órgano del miedo, pero también el poema es capaz de crear el oído del paraíso, ¿no? El oído que nos enseña a escuchar. Y a mí me pasa eso con los libros y cuando estoy leyendo, de repente escucho mejor, miro mejor, toco mejor. ¿No? Y eso un poco quizás es el espíritu, durante 2 segundos fue el espíritu del poeta, luego otra vez se fue a sus charlatanerías variadas, pero durante 2 segundos dijo algo que hizo sentido, ¿no? Y que no es de él, es de Thomas Merton. Me encanta lo que dices y me remite a mucho de lo que había anotado para comentarte justamente. Lo llamó poeta postapocalíptico, representante de la nueva Cli-Fi ancestral y de la anarcoliteratura joven, mago, conjurador de símbolos, chamán lírico y rapsoda anodino. Así citan aquí al poeta. Sigo citando, gran parte del ruido creía en la poesía entregada al trance, al inconsciente colectivo y a la música. Elegían pensar en el arte como una forma de magia que los salvaría. Entonces, justo tenía para preguntarte sobre tu percepción del arte, sobre si salva, y creo que me has contestado infinitamente con toda la complejidad que implica que un arte salve. No creo que podemos encontrar nada plano en tu literatura, ni nada que nos lleve por un solo camino, sino justamente por el amasijo que representa, por un lado, enunciar el paraíso, escuchar bien el paraíso y si es que eso salva, está bien, si es que no, también. Y por otro lado, también enfrentarte o escuchar o percibir el terror. Esta idea que tú has mencionado también de coser, ¿no? Tú también mencionas acá las zanzas, estas cabezas reducidas que tienen los labios cosidos, que están dentro de los tambores y que en algún momento, al ser, digamos, golpeadas por la persona que toca el tambor, que a veces es de piel de mono, ¿no? De piel de animales, ha habido sangre para ese sonido, ha habido muerte, es un sonido que nace de la muerte, pero que también el soplo trae vida, tú juegas con todos esos elementos. En algún momento esas cabezas también se besan. Entonces, es una obra que habla todo el tiempo de la muerte, de la vida, de la violencia, pero también del arte. Así que es una maravilla. Y todas esas tesis creo que vienen de una investigación muy profunda en tu literatura. Encontramos una investigación muy profunda y hacia allá quiero ir. Pero algo que me encanta de los en vivos es invitar a las personas a participar y algunas personas han participado, entonces no quiero dejar de leerlas antes de mi siguiente pregunta. Lupe dice, ¿cuánto nos haces pensar? Bueno, te mandan un montón de corazones. Por aquí arriba Victoria Bacaro, qué hermoso, te manda saludos. Muchos abrazos para Mónica y para ti, Mariela. Gracias, querida. Victoria, qué hermoso tenerte acá, gran poeta también, ecuatoriana, ecuatorianísima, queridísima. FR de Veloz dice, entre las influencias en tu obra se encuentra también el cine, la parte final de la novela, por ejemplo, me recordó mucho a Anticristo de Lars von Trier, fabuloso. ¿Qué le respondes a él? Ah, me gusta mucho el Anticristo de Lars von Trier, sí. Pues la imaginería me parece poderosísima y me parece que sí que en algunas películas de Lars von Trier sí hay un intento como de trabajar con la imaginería del oscuro desde un sentido poético. Luego que me cae mal Lars von Trier porque es un violento es otra cosa, pero, pero me parece interesante, ¿no? Como de repente ese trabajo con la imaginería del oscuro desde el sentido poético, porque siento que en el género del terror que yo, por cierto, no siento que yo vaya
de hecho, yo creo que llegué al género de terror por accidente. A mí lo que me interesaba siempre ha sido la violencia y escribir sobre la violencia porque me interesa entenderla o comprender cómo es que se pasa del abrazo al golpe, ¿no? Y entonces escribir para mí me implica ese espacio de pensamiento libre, libérrimo para estudiar esto. Claro, cuando piensas la violencia te lleva al miedo y el miedo te lleva a una imaginería también arquetipal incluso, que tiene que ver con el terror. Pero cuando yo empecé a escribir, yo nunca pensé que iba a ser una escritora que me pondrían digamos, en el género del terror, ¿no? Ahora yo entiendo estamos hablando de una época en donde el género del terror es más plástico y se lee estos elementos del terror desde unas ópticas variadas y distintas, ¿no? En la plasticidad del terror sí me siento cómoda porque evidentemente trabajo mucho con imaginería del terror. Um, pero es cierto que, claro, cuando uno trabaja estos temas del miedo y de la violencia, eh, eh, el tema del cine es riquísimo en el trabajo de esa imaginería, ¿no? Y yo, por ejemplo, he sido mucho más espectadora de cine de terror y de todos los géneros, porque me encanta el cine en general, que lectora, por ejemplo, de género de terror. He leído muchas cosas de género de terror, pero no tanto. O sea, no, por ejemplo, uno escucha a Mariana Enríquez, por ejemplo, que la mencionó Mariela al principio, y ella es una erudita del género de terror. Realmente lee todo lo que hay en este planeta de género de terror, ¿no? Y yo, en cambio, soy una lectora mucho más de picaflor, ¿no? Voy tocando géneros, voy pasando de ensayo a narrativa y a géneros muy, muy variados. Entonces sí, hay una influencia del cine, sí, y sobre todo yo creo que en este aspecto, en el aspecto visual, por supuesto, composición de la imagen y la imaginería arquetipal del terror, que creo que eso allí me conecto plenamente, ¿no? De hecho, yo empecé a leer todo lo que tiene que ver con el pensamiento daimónico a partir de la imagen cinematográfica, pero también a partir del cómic. Por ejemplo, con Alan Moore, ¿no? Alan Moore para mí es una fuente esencial. Yo no es que lea muchísimo cómic, pero Alan Moore lo leo y lo he leído muchísimo. A mí me marcó muchísimo, no solamente sus cómics, From Hell, por ejemplo, que me parece una cosa loquísima. eh, a mí From Hell es uno de mis cómics favoritos, pero también sus ensayos. Tiene un ensayo que se llama Ángeles Fósiles, en donde él habla sobre justamente el arte como la magia contemporánea, ¿no? Dice, lo que antes, lo que años atrás, en siglos pasados, se consideraba lo sobrenatural, lo mágico, lo ritual, ¿no? Lo conjural, ahora esto es lo que, o sea, se ha transformado tanto nuestra sociedad en términos hiperpositivistas y cientificistas que ya no hay espacio para eso, no hay espacio para lo sobrenatural y lo ritual, etcétera, etcétera, salvo, dice Alan Moore, en el arte, ¿no? En donde efectivamente se trabaja con lo onírico, con imágenes que a priori no hacen sentido, están tocando lo irracional, en donde de repente estás trabajando con un material mistérico, ¿no? Y dice, bueno, aquí está en el arte es lo que para Alan Moore es la magia contemporánea, y es por eso que Alan Moore se llama a sí mismo mago, antes que dibujante o escritor de cómics, se llama a sí mismo mago, ¿no? Él dice, soy un mago. Y ya más allá de que haga prácticas también muy curiosas, creo que empezó a llamarse mago precisamente porque era un artista, ¿no? Y dice, bueno, soy un mago, ¿no? Y esa parte me parece muy interesante, el desplazamiento cognitivo, ¿no? De entender que el arte trabaja con estas imágenes daimónicas, que trabaja con un desplazamiento de la lengua, con la anomalía de la lengua, cuando de repente pasa esta cosa rara de la que estábamos hablando, en la que tú nunca dices lo que quieres decir y lo que dices no es todo lo que parece que es, ¿no? Entonces hay ahí algo como de lo fantasmático, incluso en la lengua cuando uno escribe, que me parece interesante, que conecta con toda esta imaginería del cine de terror, del cómic, etcétera, etcétera. Me encanta, pero sería súper injusto no ampliar todo el rango que tú presentas, porque no hablas solo de la violencia, ni siento que es el único centro. Algo que está muy fuerte y muy potente en tu literatura es también el tema de la hermosura, de la belleza. Sobre todo a partir del personaje Pam, me impresionó tanto
su pensamiento alrededor de la hermosura y cómo subyuga y cómo todas las personas se rinden frente a la hermosura, ¿no? La fealdad del baile, este baile torcido que a unos encanta, es algo que a Pam no la convoca, es algo que la libera. Pero ella todo el tiempo está hablando de su hermosura, la hermosura de su cuerpo, la hermosura que subyuga al otro y también la relación entre la hermosura y el amor, la temática del amor está muy presente en tu obra, igual de fuerte que la violencia, Sí. ¿no? Y el tema del amor es un tema que tú plasmas con mucha claridad y que diferencias de lo que sería necesitar a otro o a otra. Pam es muy, hasta cierto punto, despectiva o ve despectivamente cómo Noah es tan dependiente de este amor paterno, cómo usa la manipulación o el que la amen como una forma de violencia, como una exigencia. No, Pam rechaza eso de Noah, intenta llevarla por otro camino, lo cual entiende que no es su misión, pero trata como de decirle un poco, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre tu trabajo y sobre tus investigaciones previas, todas las lecturas y cómo lo traes acá y tus preocupaciones sobre el tema de la hermosura y luego también de la mano, el del amor y la libertad. Cuéntanos un poco de esto. Sí, y yo creo que de alguna manera siempre me he sentido emocional e intelectualmente atraída hacia la erótica de lo sublime, ¿no? Una especie de erótica de lo sublime, que veo que atraviesa mi trabajo. Insisto que es algo que me he dado cuenta a posteriori, ¿no? Cuando ya tienes unos cuantos libros y ves ritornelos, ves cosas que se repiten, y empiezas a entender, ¿no? Que hay algo pulsional que sale en la escritura y que tampoco obedece a ninguna razón clara, sino a una inclinación, como dije al inicio, del cuerpo. Yo creo que tiene que ver con mi relación con el miedo y la belleza, ¿no? A mí me parece que la emoción del miedo, como dije que soy una persona muy miedosa, a mí me la aplaca o me aferra a la vida, me ayuda a aferrarme a la vida, la belleza que también encuentro en el mundo, ¿no? Entonces por eso digo que los libros son un lugar de anclaje para mí, porque para mí los libros son lugares de abundante belleza, ¿no? Incluso los libros que trabajan con temas duros, incluso los libros que trabajan con temas que son de difícil digestión. Un libro es súper amigable y es algo que puedes cerrar si hay un momento en donde sientes que te está sobrepasando, lo dejas, lo retomas, hay algo como de la sensibilidad del libro en donde no se te impone, ¿no? Es algo que no pasa, por ejemplo, con la música, con los sonidos, que como dice Pascal Quignard, los sonidos te violan, ¿no? Es como no hay manera de opacar el ruido ni la música cuando está sonando en algún sitio, ¿no? Pero los libros no hay esa imposición, ¿no? Y eso me parece como algo hermoso de los libros. Pero como decía, claro, la belleza siempre aparece en mis textos, yo creo que a través de la sensualidad de la escritura, ¿no? Como la palabra, incluso cuando estoy hablando de cosas muy, muy duras, la palabra está haciendo un desplazamiento opuesto, ¿no? Eh, y eso es algo que no sé por qué lo hago, pero ocurre. Es como ocurre mientras estoy escribiendo, que no siento que puedo hablar de lo que me da miedo o de lo que me turba o de lo que me preocupa sin, sin llevar la palabra a un territorio más amable. Entonces me parece que es la única manera en la que se me hace posible la existencia, ¿no? Incluso con temas duros. Por ejemplo, pienso en las voladoras, hay un cuento, bueno, muchos cuentos de las voladoras son difíciles, pero hay uno en donde se habla de la historia de un femicidio, la protagonista, la vecina, el padre la ha decapitado, ¿no? Es una historia, un cuento más con estructura de terror fantástico, eh, y tiene y el tema es muy duro. Es el tema de un femicidio de una chica además adolescente, que el propio padre la mata y además la decapita, ¿no? Y pasan más cosas que también son bastante terribles. Eh, yo sentía que era imposible para mí escribir ese cuento sin ese desplazamiento del lenguaje, en donde el lenguaje estuviera de alguna manera, pese a que está hundido en el fango, tratar de arrancar algo a la vida y meterlo dentro del fango. Esa cosa para mí es la belleza, ¿no? O sea, a veces en cada libro funciona de una manera distinta.
pero siento que quizás se puede resumir con la emoción del último cuento de las voladoras. El último cuento en las voladoras es de un chamán que pierde a su hija, un yacha andino, pierde a su hija y es o sea, como esto podría dar para más análisis porque hay un momento en donde lo acusan de mestizo que se quiere hacer el chamán. Entonces, por eso también es que se llama chamán, porque si no le dirían yachak, ¿no? Entonces, esos son como detallitos que yo he puesto allí, pero que no necesariamente se pillan así fácilmente, pero en todo caso este hombre, este chamán, este yachak andino, quiere resucitar a su hija y no sabe cómo, y entonces ha muerto, es el dolor más grande de su vida, y hay un momento en donde sube con ella al volcán, y en el volcán él se siente como absolutamente ofendido y roto, no solamente por el hecho de que no ha podido resucitar a su hija, sino por el hecho de que la vida continúe, ¿no? Y de que todo sea tan increíblemente hermoso cuando tú estás absolutamente roto y no queda nada para ti, ¿no? Entonces mira la montaña, mira el paisaje, ¿no? Y dice, ¿cómo es que esto está latiendo todavía si yo me siento muerto, ¿no? Como ese dolor del duelo, donde a veces uno está confundido de que todo continúe, ¿sí? Y uno dice, no tiene las fuerzas ni siquiera para continuar, pero ahí está la belleza, ahí está la vida continuando, pese a todo, ¿no? Yo creo que esa es la emoción de la búsqueda de la hermosura y de la belleza en mi escritura, en mi literatura, incluso temáticamente cuando aparece con Pam. Para Pam esa búsqueda, esa cosa de que nos aferramos a la hermosura, tiene que ver con estar en un territorio en crisis, estar con la muerte pisándote los talones, y sin embargo estar cantando, tocando los tambores, escuchando música y queriendo que el cuerpo sienta también la belleza de estar vivo, pero también hay una belleza que yo creo que la violencia quiere amputar todo el tiempo de la belleza de estar vivo y que hay espacios de resistencia que se van generando, ¿no? Y eso está bien vinculado con lo que tú decías del amor también. A mí me interesan mucho las relaciones, como dije, interpersonales, familiares y a veces no siempre biológicas, como dije antes. Y en chamanes eléctricos, digamos que hay una emoción que atraviesa el libro entero, que es el tema del abandono, el de sentirse desprotegido. Sentirte desprotegido y necesitar urgentemente un refugio, un lugar de amparo. Por eso Chamanes Eléctricos empieza con estas dos amigas, Nicole y Noa, que quieren salir de Guayaquil, un Guayaquil en llamas, un Guayaquil absolutamente distópico, eh, donde la violencia está todavía un punto más en la novela, porque también el tiempo de la novela es 10 años por delante, no es la fecha actual. Y entonces, claro, ellas en ese mundo distópico, ellos quieren huir al festival para recordar que son jóvenes, ¿no? Una cosa que parece banal, pero no es nada banal, ¿no? Como recordar que eres joven y que mereces estar vivo y que mereces disfrutar, o sea, gozar durante 2 segundos. Eh, y reclamar eso en ese festival, ¿no? Y, pero ahí es cuando Noah le cuenta a Nicole en ese festival que no va solamente eso, sino ir a buscar al padre que la abandonó. Y ahí está el primer abandono. Pero luego hay otro abandono, que es el abandono de esa separación de amigas, ¿no? Nicole y Noah, que han sido familia la una para la otra, que han estado juntas durante todo, durante muchas cosas, empiezan a separarse y la novela también es un cuento de eso, es una historia de dos amigas que se empiezan a separar. Entonces hay mucho del tema del amor cuando es insuficiente o cuando alguien no puede quedarse, cuando alguien se tiene que ir, ¿no? Y eso está también en toda la novela, pero también sobre la necesidad de que los afectos y la belleza sean un espacio de refugio, aunque sea inestable, aunque no sea eterno, porque ningún refugio es eterno, pero que lo sea durante 2 segunditos en medio de la tempestad, ¿no? Y por eso los chicos y los jóvenes de este festival, que no es que políticamente tengan las cosas claras como yo te las estoy diciendo ahora, ¿no? He tratado de hacerlos como jóvenes que están allí sin no ponerles mis ideas, digamos, pero más que las ideas que ellos puedan tener es lo que están haciendo. Están en ese reclamo de vida, en ese reclamo de refugio, aunque sea momentáneo, y lo encuentran en las amistades, algunos en el amor de pareja, algunos otros, ¿no? Como Pedro con Carla, Pablo encuentra en la música, o en el ideal de la relación de música que ella quiere tener. Mario con sus amigos, con Adrián y Julián, y Nicole en Noah, pero claro, se queda destemplada ella, porque es una historia de separación.
justamente, ¿no? A veces esa relación del amor me interesa también como pensar estas cosas tristes del amor, ¿no? Quizás me interesa mucho la tristeza en el amor, ¿no? Como no siempre es solamente la violencia, como tú bien dices, ¿no? En esta novela no es que Noah y Nicole sean violentas la una con la otra, simplemente es una relación complicada como todas las relaciones y luego tienen que aceptar que están tomando caminos distintos. Y ya con esto termino, estoy hablando muchísimo, pero hay un libro de Simone Weil, otra vez cito a Simone Weil, eh, que se llama La amistad. Y yo recuerdo haber leído ese libro cuando estaba escribiendo el libro, la novela, y en la amistad ella habla sobre lo importante que es amar la distancia que te separa de tu amigo, ¿no? Porque siempre hay una distancia, para empezar porque el otro es otro, la otra es la otra, ¿no? Y siempre, por más juntos que estemos a alguien, siempre hay una distancia, siempre hay algo que hace del otro y de la otra alguien más con un mundo interior privado, ¿no? Y dice, bueno, amar a la amiga es amar también esa distancia, respetarla, quererla y cuidarla, y entender que eso existe, ¿no? Y eso pensaba cuando escribía a Noah y a Nicole. Nicole como al principio reticente a dejarle esa distancia a Noah que ella estaba pidiendo, pero en realidad Nicole también aprende a soltar en esta novela, ¿no? Pero para ella es duro también, es difícil soltar el amor, ¿no? Algo que uno quiere. Y ese tema está muy presente, de hecho son palabras que Pam le dice al hombre que quiere poseerla, que le dice que la ama, ¿no? La distancia, ella le pone distancia al hombre que la ama y que le dice te amo, que la quiere poseer, a su propio corazón primitivo, como le dice a su bebé, le pone distancia, te quiero, pero no sé si te, digamos, no recuerdo ahorita las palabras exactas, tendría que buscarlas, pero le dice que lo quiere, pero no que lo ama en el sentido de que lo quiere poseer. A lo mejor es un cariño de madre en el que a lo mejor ella está pensando en abortar o no abortar. También hay una distancia en el amor de madre, en el amor de pareja, ¿no? Y retomando esa idea del amor que, digamos, es invasivo cuando no respeta esa distancia, regresamos a las voladoras con el cuento que tú mencionaste. Si bien estamos hablando de chamanes eléctricos, no puedo dejar de encontrar ciertos sonidos y ciertos elementos de la naturaleza que también están en las voladoras, ¿no? Y que aunque desde un universo diferente y una historia diferente, me siguen soplando, este viento sigue soplando en ambos libros, ¿no? Entonces, como el padre, tú hablabas de la hermosura del lenguaje y también estamos hablando del amor y de la distancia que se debería respetar y lo contrario, que es sostener o retener, es hasta cierto punto matar ese amor, hacerlo imposible, destruirlo, ¿verdad? Entonces, justo en la parte final del último cuento, el padre le habla un poco a su hija a quien no puede resucitar. El cuento se llama El mundo de arriba y el mundo de abajo. Y este padre chamán trata de resucitar a su hija, traerla a la vida. Y dice, no va a poder ser. La miro con ternura irreductible. Gabriela me ha enseñado esta ternura, pero es una emoción que ya no necesito. Escucho el silbar del viento, el hielo cruje, me parece que la tierra tiembla cuando en realidad soy yo quien se estremece. No me sirven ni el amor ni la belleza. Descubro por primera vez lo único que la palabra hace sobre la blancura de estas piedras. Plantar una semilla de árbol en la luna, una semilla de árbol destinada a la sed. Perdóname. Gabriela no me devuelve la mirada, pero hay una semilla de árbol en sus ojos lunares. La beso en la frente. Escribo. Delicadamente ella cierra la mano con el colibrí adentro y cae, inerte, sobre la nieve. Y Gabriela cae como un cuerpo, muerto cae. Entonces acá tenemos, no quería dejar de leer esto porque es abrumador y como en un solo párrafo tenemos todo esto de lo que hemos estado comentando, que si bien estamos hablando de chamanes eléctricos, pues encontramos también este viento y este amor en las voladoras. Y bueno, quería leer también un poco lo que te han venido comentando. Giovanni dice, Mónica Ojeda, la mejor escritora ecuatoriana de todos los tiempos. Saludos desde Puerto Viejo. Así es, nos inclinamos ante Mónica.
Moe dice, Las voladoras significó mucho para mí, me hizo replantear lo que significa ser mujer y quería agradecerte por eso. Gracias, Moe, por compartir eso. Gracias. Sí. Es muy significativa tu literatura, han puesto muchos más comentarios, se me han perdido algunos, les agradezco a todos. Diego dice, saludos desde Viena, he leído mucho de tu obra en diferentes géneros y escucharte me ha ayudado a apreciarla, entenderla. Felicitaciones, Mónica, tu obra es extraordinaria. Ricardo dice, por favor, ven a Quito nuevamente. Bueno, todos somos Ricardo, todos verte por ahí. Más arriba decían, regresa a Brasil. Acá te queremos de nuevo. Ricardo dice, hoy acabo de terminar Mandíbula, es maravilloso como escribe, brillante. A mi Mandíbula no me dejó de pie, debo decir que me partió para siempre. Nunca quedas igual, pues leer a Mónica. Lila dice, eres maravillosa, me encanta tu escritura, el poder femenino. Moe dice a Colombia, así es, todos te queremos por acá, pero bueno, no vamos a hacer ese canibalismo, tenemos tu literatura y siempre podemos regresar a ella. Estamos llegando hacia el final y no quiero abusar de ti. Gracias de nuevo por estar aquí a pesar de que no te sientes tan bien. Y solo para dar un gran final a nuestro en vivo y que quede parte de lo que, no sé qué es lo que más admiro, pero quizás algo de lo que más admiro en tu literatura es cómo la haces carne, cómo la tienes viva en tu cuerpo todo el tiempo. Y siento que eso es parte de tu proceso de investigación. Sé que realizas una fuerte investigación, caí para atrás cuando escuché tu investigación de la nueva obra que estás haciendo en la fila en Guayaquil, leíste tu investigación, realmente no me he podido reponer de eso. Ha sido impresionante todos los referentes que manejas, aprendí un montón de cosas, aprendí más en 50 minutos que lo último que había leído en un mes. Entonces sé que realizas una fuerte investigación. Me gustaría hacerte algunas preguntas lineales quizás, pero que nos ayudan a las personas que escribimos, a las personas que analizamos la literatura para entender ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo la realizas? ¿Cuál es tu proceso? Es decir, primero investigas, luego te pones a escribir. Mientras investigas, te pones a escribir. Te pones a escribir y luego te pones a investigar. Es todo al mismo tiempo en todas partes. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poco de tu proceso de investigación. Ay, wow, pues mira, yo creo que para empezar, creo que soy una persona muy curiosa, intelectualmente hablando, entonces estoy siempre leyendo muchas cosas a la vez. Leo narrativa por un lado, ensayo por el otro, poesía por el otro. Es lo que más leo, estos géneros son los que más leo. Y entonces, claro, cuando a mí normalmente se me hace carne en la imaginación un tema o unos personajes para una novela o para un libro de cuentos, mm, normalmente ya me vienen con unas preguntas investigativas de por medio. No sé por qué tengo esta imaginación como teorizadora, y entonces acontece de repente que estoy a la vez que desarrollando personajes antes de sentarme a escribir, porque para mí es importante antes de sentarme a escribir tener no todo en mente lo que quiero hacer, porque no lo hago, pero sí tener ya unas ciertas intuiciones, unos personajes ya bien definidos y tener un punto de partida muy claro. Y ya sobre la marcha es verdad que voy tejiendo y voy armando, rearmando, reescribiendo, revisando, tomando decisiones incluso sobre la marcha. Pero sí que tengo que tener algo muy firme al principio, que son personajes, por lo menos los principales, y por lo menos el conflicto inicial. Eso sí lo tengo que tener muy claro. Entonces, antes de sentarme a escribir, estoy normalmente leyendo sobre lo que quiero escribir. Y eso me ha pasado con absolutamente todos los libros. Pero es verdad también que una vez que ya empiezo a escribir, sigo leyendo. O sea, no se para la investigación cuando empiezo a escribir. Ocurre antes, ocurre durante la escritura y puede que incluso ocurra después de que terminó el libro, que continúo leyendo cosas. Puede pasar. No me pasó con Mandíbula, por ejemplo, lo de continuar después de la novela, ¿no? Yo en la novela, antes de sentarme a escribir Mandíbula, estaba leyendo Blancas Inquietudes de Didi Huberman,
en donde tiene toda esta reflexión a través de 3 obras artísticas sobre lo inquietante que puede resultar el blanco en la imaginación, y cita a muchos autores y, en fin, habla sobre cómo la blancura tiene como esta capacidad de hacerte temer la mancha, ¿no? Eso para mí era increíblemente sexual, o sea, me llevaba directamente a la idea de pureza, a la idea de turbación, etcétera, etcétera. Me hizo pensar en Moby Dick, entonces me releí el capítulo de La blancura de la ballena de Moby Dick, en donde justamente se habla sobre cómo lo terrible de la ballena es la blancura, no el tamaño. Y luego me puse a investigar sobre literatura de terror, a leer un montón de libros, releer libros que ya había leído, otros nuevos, solamente con el fin de cazar cómo estaba lo blanco dentro de esos libros, en qué momento aparecía, en qué momento no, etcétera, etcétera. Y luego me puse a leer muchas creepypastas también para Mandíbula. Todo esto fue antes de sentarme a escribir Mandíbula, durante la escritura de Mandíbula, y una vez que terminé Mandíbula, ya no más, ¿no? Se quedó allí. Sin embargo, por ejemplo, con Chamanes Eléctricos, empecé una investigación sobre la música, sobre cómo la música hace lo que dije que hace la cultura, que está cosiendo o trata de coser lo descosido, y estuve leyendo a muchos autores justamente en esta tónica. Entonces leí mucho a Ramón Andrés, con Filosofía y Consuelo de la Música, El mundo en el oído, Diccionario de Música, Magia y Religión, en fin. Ramón Andrés tiene una variedad de libros sobre la música, y para mí era muy importante hacer ese recorrido para entender el espíritu del libro, ¿no? Bueno, leí también a Pascal Quignard, con El odio a la música, con Butes, con La lección de música, bueno, tantos libros que también tiene Pascal Quignard, a Ted Gioia con La historia subversiva de la música, a David Tup también, un sinfín, o sea, leí muchísimos libros sobre música y sigo leyendo muchos libros sobre música, porque todavía hay algo que no termino de saciar, ¿no? Pero me interesaba mucho también la relación entre la música y lo sobrenatural. Obviamente leí mucho a Nietzsche, pero también a otros que trabajan con esa relación entre la música y lo sobrenatural. Y leyendo esto fue que entendí la trama que se me estaba gestando en la novela, porque yo empiezo a escribir Chamanes en mi primer año de migración. Y lo empiezo a escribir, salió Mandíbula en febrero de 2018 y yo empiezo a escribir Chamanes en diciembre del 2018. Lo empiezo a escribir en ese primer año de migración, que es un año en donde yo no puedo escuchar música porque cada vez que escucho música me ponía a llorar. Y yo creo que tenía que ver con pues migrar es muy difícil y el cuerpo tiene formas de manifestar esa dificultad, y para mí fue que no podía escuchar música sin ponerme a llorar. Entonces fue así que empecé a leer sobre música, porque como no podía escuchar música y estaba intrigada por qué lloraba tanto escuchando cualquier canción, quiero decir que me ponía una, incluso de salsa, merengue, da igual, me ponía a llorar con cualquier cosa. Entonces no podía escucharla. Entonces empecé a leer sobre libros sobre música y de repente me encontré con esta línea de lo que dice Boesio, que es cantando se hace más dulce el llorar, y de donde habla sobre la música como algo que sale de lo perdido, de lo que tú has perdido, de la relación con la muerte, con el amor perdido, con todo ese tipo de cosas. Y de eso me llevó a la mitología, y a ver cómo en mitos y leyendas de creaciones de instrumentos hay un montón de historias que tienen que ver con la amada perdida o el amado perdido o el hermano o el familiar perdido, y de ahí sale el instrumento musical. Sobre el canto también como un llamado a los muertos, a los que ya no están contigo. Y de repente dije, claro, es que este libro va sobre, como te dije antes, va sobre sentirse desarropado en un momento, desarropado por la familia, pero desarropado también por la sociedad, porque la sociedad está en un pico de violencia tremendo en la novela. Y sobre esas ganas de protegerte. Entonces, ¿qué haces? Te vas a un festival de música, ¿no? Cuando te vas a escuchar la música que justamente está ahí para que cantando se haga más dulce el llorar y no sea tan terrible el llorar, ¿no? Y todo se me cerró. La investigación, por lo tanto, y ya con eso termino, para mí siempre es un ejercicio de imaginación poética. Y de alguna manera investigar, llegar al fondo de un asunto, tengo intuiciones al inicio, pero ya la investigación lo que hace es concretar esas intuiciones, y de repente me cierra el espíritu de los libros y empiezo a entender empiezo a entender por qué
me estaba convocando esta imagen, esta historia, estos personajes. Entiendo que hay un fondo allí que me estaba llamando, pero que yo no lo veía con claridad al principio. La investigación me facilita eso. Muchísimas gracias por tu respuesta. Algunas personas que han entrado últimamente preguntan, ¿de qué debaten? Entonces, para resumir, estamos ya en el final del en vivo. Hemos conversado hoy sobre chamanes eléctricos, sobre todo el proceso de construcción que implica trabajar una obra. Mi invitación personal era justamente a no ver una obra literaria solo a partir de qué tal la historia. ¿Te enganchó o no te enganchó? Sino ampliar nuestras miradas hacia la literatura y entender chamanes eléctricos desde una mirada bastante más amplia, como es la mirada que nos ofrece la gran Mónica Ojeda en sus diferentes obras literarias. Hablamos también un poco de Las Voladoras, de algunos de los cuentos que trabajamos aquí. Yo los trabajo desde la lectura, pues Mónica haciendo un trabajo de investigación que hemos comentado, que luego se va cosiendo a su literatura, que es lo que yo quería señalar hacia este final, que toda esa investigación y toda esa lecturas, gran cantidad de lecturas que estás teniendo antes y durante el proceso de tu escritura, se van cosiendo, pero los hilos están invisibles. Es cuando ves el Iván y las lecturas y toda esa investigación está detrás, pero afuera en la ropa no se ven los hilos, ¿verdad? Y eso es algo súper difícil de lograr. O sea, tú haces que se vea suave, natural, como cae la seda, pero eso es algo muy complicado, lograr que toda esa investigación se vaya dando de forma que es parte de la historia, ¿no? Realmente es increíble. Y en relación a toda tu investigación de música, solo quería leer un extracto para justamente hacer ver esto que tú has mencionado de lo que tú vas investigando y que yo quiero también destacar, que es, y esa investigación no se nota, es parte de la historia y se apropia de la historia. Fíjate aquí, dicen, eran mayores a nosotras y su único tema de conversación era el rock progresivo sinfónico. Hablaron de grupos musicales que incluían quenas de hueso de llama, de ciervo o de jaguar en sus canciones, de los chamanes eléctricos, que además de tocar guitarras, bajos y teclados, usaban quenas fabricadas con alas de cóndor. La flauta es el primer instrumento de la historia, nos dijeron. Fue hecha con hueso de bestia, ¿cachai? La vida y la muerte del animal silban por estos agujeritos. Oigan y vean. Y así está retomando cómo hablan los chilenos, porque esta es una conversación que tiene con los chilenos. Está retomando toda una investigación de dónde viene la flauta y tal. Y hacia, digamos, y si uno continúa, pues esto sigue. Y más adelante dice un personaje, por el instrumento habla el cadáver, nos contó. Entonces va entretejiendo la poesía con toda esta investigación. Te he escuchado mucho sobre tus investigaciones de la flauta, es fascinante. Y para cerrar, me encantaría que nos comentaras hacia dónde va tu investigación, un poquito de lo que nos narraste acá en Guayaquil y de qué va a tratar tu próxima obra. Si es que no eres supersticiosa y puedes hablar de lo que estás escribiendo y trabajando. Es que voy a mentir seguramente. No con ganas de mentir, sino que probablemente lo que diga ahora sobre lo que voy a escribir, me voy a sentar a escribir una novela ya en enero. Ya tengo las primeras páginas, pero no he avanzado más porque he estado mucho este año ha sido con muchos desplazamientos, como te contaba, viajes por promoción de la novela. Ya por eso ya estoy enferma, ya a este nivel ya necesito quedarme en mi casa y cuidar de mis plantas. Um, pero en enero ya vuelvo a ser lo que soy, que es escritora, y me quedo en mi sarcófago literario escribiendo. Y claro, lo que yo te diga ahora probablemente va a cambiar. A ver, te puedo decir que la investigación que hablé, que leí en la Feria del Libro de Guayaquil, que también la leí en Quito, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, es una investigación que está tomando forma de ensayo literario fragmentario. Y esto es algo que probablemente en algún momento publicaré, ensayo literario, ¿no? Y como digo, literario, no académico, muy juguetón, muy de pasar de una cosa a otra, muy de conectar ideas fascinantes como armando una constelación, ¿no?
es un libro que creo que va a terminar saliendo porque ya tengo bastante. Lo que pasa es que en enero me quiero poner con la novela porque tengo una pulsión narrativa súper grande que se impone por encima de la pulsión de escribir este ensayo, pero este ensayo se va escribiendo solo. Hay ratos que paro y de repente escribo otra parte y se va haciendo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor sale este libro de ensayo incluso antes que cuando termine la novela, puede pasar, pero la novela la quiero empezar a escribir ya en enero porque tengo ya las primeras páginas. Y no puedo decir de qué va. Puedo decir una cosa muy clave que creo que es algo que va a estar en la novela. Bueno, si cuando se publique esa novela y no está esto, es que, bueno, ya saben, me dio la chiripiolca. Pero estoy investigando mucho el tema de los silbidos del diablo y en la isla Isabela, que yo estuve hace algunos años en Isla Isabela, hay una parte de la isla en que se solía decir antes del golpe grande de turismo que ha tenido las Islas Galápagos y Isabela también en los últimos años, había una creencia de que había un silbido que enloquecía a los animales y era la presencia del diablo, ¿no? Y era el diablo que de repente se subía en la grupa del caballo y de repente hacía que las vacas y que los animales de ganadería salieran corriendo. Entonces, llevo una investigación musical, como sabes, muy amplia, que ahorita se me está yendo por el tema de los monstruos o de las entidades que con la música atraen a sus víctimas, ¿no? Como las sirenas o como los diablos o los seres endiablados que silban y con el silbido atraen o con el silbido anuncian su presencia, ¿no? Entonces estoy trabajando mucho en el tema del silbido y lo quiero trabajar también conectándolo, bueno, ese es el tema, pero hay una historia con personajes, obviamente. En la isla voy a trabajar en Isabela, o sea, probablemente la novela vaya hacer entre Guayaquil e Isabela, como lo que yo siempre hago. En todas mis novelas está Guayaquil de alguna manera, ¿no? Entonces está Guayaquil y va a estar Isabela, y personajes que vivan en Isabela, Galápagos. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. um, Creo que no va a cambiar esto, pero espero no estar mintiendo. Me encanta. Justo hace poco teníamos conversaciones sobre todo el lado B de Galápagos, el lado no turístico, toda la parte monstruosa de Galápagos, sus desapariciones. Así que imagino por dónde va y tienes un montón de material para trabajar. Gracias a todos por estar aquí. Perdonen si alguna de sus preguntas ya no alcancé a abordar. Aquí quizás la última, F.R. de Veloz, decía, ¿has pensado extender algún cuento de las voladoras en una novela completa? Algunos se sienten que tiene tantas aristas más por explorar. ¿Qué le responderías a él? Ay, hola Freddy. Pues no lo había pensado. Es verdad que de cierta manera yo creo que eso pasa, porque mira, en Las Voladoras Caninos, que es un cuento que escribí antes de que se publicaran Las Voladoras, es un cuento que sale de Mandíbula. Mientras yo estaba escribiendo Mandíbula, escribí Caninos y hay una conexión con el tema de los dientes y de las mordidas, ¿no? Por eso ahí están juntos. Pero luego también, cuando ya me siento a escribir Las Voladoras, es en un break de estar escribiendo chamanes. Como dije, chamanes, me pasé 5 años escribiendo chamanes, pero hubo un momento en donde necesitaba hacer un break y dije, me voy a escribir un libro de cuentos, sin saber en lo que me estaba metiendo, que break no era seguir trabajando mucho más y mucho más duro. Pero bueno, escribí Las Voladoras y por eso hay un cuento como slasher en Las Voladoras, en donde hay aspectos que yo no iba a trabajar en chamanes, pero que están vinculados a la música, que es el tema del ruidismo y de la memoria del sonido. Cuando uno solamente escucha un sonido, ese sonido aterra y tienes la memoria de ese sonido como algo encarnado en el cuerpo. Entonces eso está en el ruidismo de Slasher y de estas hermanas gemelas. Y luego está el último cuento, que es de un padre también, como en Chamanes están todos estos cuadernos del Bosque Alto, que son escritos por el padre de Noah, en Las Voladoras. Quise trabajar otra paternidad, otra cara de la paternidad. Por un lado, un padre que abandona y no puede amar lo suficiente, que es lo que está en Chamanes, pero en Las Voladoras, en cambio, un padre que ama muchísimo a su hija y sin embargo la pierde, ¿no? Y cómo lidiar con esa pérdida. Entonces, sí hay conexiones en realidad entre los cuentos y novelas o textos que se han convertido en otras cosas, pero no lo había pensado en plan de seguirlo extendiendo, ¿no? Podría ser. Muchísimas gracias, por todo, por tus respuestas, por tu generosidad. Todos hemos disfrutado muchísimo de esta entrevista, encantados de escucharte, de leerte y nada, te deseo muchísima suerte, una pronta recuperación
que descanses lo que te queda de dominguito, que allá ya es un poquito tardezón, ya entras a la noche, que descanses y de verdad espero saber pronto de ti a través de nuevas publicaciones, pero me encanta que siempre podemos seguirte leyendo y bueno, a quienes no han leído les recomiendo realmente Chamanes Eléctricos, una novela maravillosa desde lo que hemos comentado y bueno, si no han leído los cuentos de las voladoras, también creo que es algo que los puede acompañar y que lo van a disfrutar un montón. Muchas, muchas gracias. Chao, Muchas querida. gracias, Linda. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.